ustedes, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y bueno, como ya les comentaron, el tema de hoy es sobre alimentación correcta para prevención de enfermedades crónicas. Empezando un poquito a abordar este tema, ¿por qué es importante? Bueno, pues porque una dieta saludable nos va a ayudar a tener un mantenimiento de la salud a largo plazo. Tal vez es algo que ahorita no lo vamos a ver como tal reflejado, pero conforme vaya pasando el tiempo, lo vamos a poder estar viendo en consecuencia en nuestra salud. Estas enfermedades crónicas de las que vamos a estar hablando o la alimentación a la cual vamos a estar abordando va a ser para la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión y dislipidemias. Son las enfermedades crónicas que comúnmente están presentes dentro de la población, que tal vez los pacientes pueden llegar a recurrir por nosotros para poder estar cuidando su alimentación. Y aquí lo importante es que ya cuando llegan con un diagnóstico de diabetes, con un diagnóstico de hipertensión, es cuando ya llegan a preguntarnos qué hago, qué como, qué ya no como. La ventaja de esta plática ahorita es que ustedes antes de tener un diagnóstico como estos puedan empezar a cuidar y a cambiar esta alimentación para evitar llegar a este punto. Todas estas enfermedades que les mencioné están vinculadas con patrones dietéticos y estilos de vida poco saludables. ¿Qué quiere decir? Que tal vez nuestra alimentación no es equilibrada, que no es variada, que ahorita lo vamos a ir platicando un poquito, que no hacemos actividad física, entre otras situaciones. Entonces, lo importante de aquí es poder llevar a cabo estas recomendaciones para evitar llegar a este punto. Y si ya llegamos a este punto, pues cuidarlo para que no vaya empeorando. Antes de pasar a esa parte, les quiero explicar un poquito los conceptos básicos que vamos a estar escuchando ahorita o que tal vez llegan a escuchar de repente y que damos por hecho saber o que podemos llegar a confundir. La nutrición como tal es un proceso por el cual el cuerpo aprovecha todos los alimentos que han sido ingeridos. Puede ser desde la digestión, la absorción, la asimilación y la excreción. Es literal todo el proceso que lleva a cabo el cuerpo desde que nosotros ingerimos el alimento. Es más, desde que lo estamos viendo y ya empezamos a salivar y ya no los estamos saboreando, ya te estás imaginando cómo lo vas a masticar, a comer, etcétera. Desde ahí ya empieza nuestro proceso, digamos, de digestión. Todo ese conjunto de pasos desde el alimento que entra a la boca hasta que sale, pues es la nutrición. La alimentación es el acto de proveer los alimentos, es decir, todo aquello que hacemos para seleccionar los alimentos, prepararlos y posteriormente consumirlos. Esa es la diferencia entre nutrición y alimentación. La dieta es todo lo que consumimos de manera habitual en todo el día. Todo lo que ustedes coman día a día, esté bien o esté mal, es nuestra dieta. Desde el desayuno, la comida, la cena o las colaciones, eso es nuestra dieta. Y un plan de alimentación es la guía o el régimen que podemos ir adaptando a las características y objetivos de cada persona, de acuerdo a su peso, edad, la talla, qué tipo de actividad y cuánta actividad física realiza, si es hombre, si es mujer, etcétera. Estos planes de alimentación van personalizados y adecuados a las necesidades de cada persona. Por eso a veces no es tan recomendable que si la vecina hizo una dieta o un plan de alimentación, pues nosotros lo llevemos a cabo, porque ese plan de alimentación estaba creado para las características de esa persona y puede ser muy diferente. Incluso si tuviéramos la misma edad, fuéramos mujeres, tal vez las características en cuanto a nuestros horarios, actividad física puedan ir variando y por lo tanto el plan de alimentación ya tendría que ser diferente. El alimento como tal es el vehículo por el cual el organismo va a adquirir todos los nutrimentos que necesita para llevar un correcto funcionamiento y mantenimiento de las funciones vitales. Y un nutrimento es la unidad funcional mínima, la cual la célula utiliza para el metabolismo. Esto nos va a ayudar o le va a ayudar al cuerpo a tener toda la energía necesaria, a formar estructuras y participa en reacciones químicas. Estos nutrimentos están dentro de la alimentación, bueno, de los alimentos. Entonces, a la hora de que nosotros comamos, pues vamos a obtener estos nutrimentos que van a ser muy importantes. De estos nutrimentos tenemos dos tipos, macronutrimentos y micronutrimentos. Ya desde el nombre podemos ir entendiendo un poquito sus características. Los macronutrimentos, como bien lo dicen, son grandes, son macros, son moléculas más grandes. Y en estos van a entrar tres, los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y los micronutrimentos son moléculas mucho más pequeñas, como vitaminas y minerales o también conocidos como nutrimentos inorgánicos. Estos dos, tanto macro como micros, están presentes en los alimentos.
Algunos, en todos, algunos nada más llegan a tener macros, algunos nada más micros, etcétera, pero están presentes y lo importante es poderlos estar consumiendo y saber qué características y qué funciones van a tener cada uno de ellos en nuestro organismo. Entrando a los macronutrientes, como les comenté, tenemos tres: hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Dentro de los hidratos de carbono están todos aquellos cereales, frutas, verduras, leguminosas, por ejemplo. Su principal característica es que van a ser nuestra principal fuente de energía para el organismo. Van a ser los que más energía nos van a estar otorgando y por lo tanto hay que tener un consumo controlado. ¿Por qué? Porque un exceso de carbohidratos nos puede llevar a temas de caries, sobrepeso u obesidad. Y una deficiencia, pues nos puede llevar a temas de niveles bajos de energía, falta de concentración, estreñimiento, mareos, etcétera. Tenemos dos tipos: simples y complejos. Como bien lo dice su nombre, los simples son aquellos que el organismo los va a digerir de manera muy rápida. Tal vez los consumimos, de momento llegamos a tener un poquito, quedamos satisfechos, pero al poco tiempo otra vez ya nos volvió a dar hambre. Y esto nos puede llegar a causar ansiedad y comer en mayor cantidad. Por eso es que no son tan recomendables. En este grupo de hidratos de carbono simples entran todos los alimentos que vengan a base de azúcares, por ejemplo, azúcar, glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, maltosa, jarabe de maíz, dextrosa. Todos estos son diferentes tipos de nombres que puede llegar a tener el azúcar y que a veces en los alimentos, sobre todo procesados, pueden venir disfrazados y pueden ser dañinos a la salud por el tema de que son más calorías que realmente algún beneficio nos puedan otorgar. Serían los hidratos de carbono que tendríamos que estar evitando o consumirlos en menor cantidad. A diferencia de los complejos, que como bien dice su nombre, van a ser aquellos que el organismo se va a tardar en digerir un poquito más. También nos van a ayudar a quedar mucho más tiempo satisfechos, lo cual nos va a ayudar a comer en menor cantidad. Este tipo de cereales van a ser, por ejemplo, este tipo de hidratos de carbono van a ser cereales, frutas o verduras. Entonces, lo importante sería empezar a consumir más hidratos de carbono complejos en las porciones adecuadas para que nuestro organismo los digiera un poquito más despacio y nos quite el hambre por más tiempo. En el caso de las proteínas, son aquellas que nos van a ayudar a la formación, reparación de órganos, tejidos y anticuerpos. También mantienen y fortalecen los músculos del cuerpo y nos dan estructura. Estos macronutrientes los vamos a encontrar en todos los que son alimentos de origen animal, es decir, lo que vienen de los animales: huevo, pescado, carne, etc. Y en las leguminosas. Un exceso de este tipo de proteínas nos va a provocar que el organismo trabaje más para metabolizarlas, y una deficiencia nos puede llevar a que el organismo tenga que extraer estas proteínas, digamos, del músculo, y nos puede llevar a un deterioro poco a poco. Si te dan cuenta, todo va cayendo en que siempre hay que tener un equilibrio entre el consumo de cada uno de estos macronutrientes. Y por último, los lípidos. Estos lípidos nos van a ayudar a tener una reserva de energía del organismo. También le dan estructura a las células, nos ayudan a la formación de hormonas y también recubren a los órganos vitales. De igual forma, un exceso de lípidos pues nos puede llevar a temas de niveles de colesterol o triglicéridos altos, sobrepeso y obesidad. Y una deficiencia nos puede llevar a problemas hormonales, a resequedad de piel, cabello y uñas. ¿En qué alimentos los vamos a encontrar? Principalmente en grasas animales o vegetales. Las animales pues serían todos aquellos que vienen de los mismos alimentos de origen animal. No por el hecho de que sean más altos en proteínas, por ejemplo, un pedazo de carne de res sí va a tener proteínas, pero también va a tener cierto porcentaje de grasa por la misma naturaleza del propio alimento. Y las grasas vegetales son todas aquellas que van a venir de nuez, aguacate, cacahuates, por ejemplo, o los mismos aceites vegetales: cacahuate, canola, oliva, etcétera, que son los que principalmente llegamos a consumir. Dentro de los micronutrientes, como les comentaba, son las vitaminas y los minerales o nutrimentos inorgánicos. Estos dos nos van a ayudar a acelerar y a facilitar las reacciones para la producción de la energía, y cada uno de ellos tienen tareas específicas. Si ustedes recuerdan, tenemos casi todo el abecedario de vitaminas: vitamina A, B, E, C, D, y cada una de ellas tiene funciones diferentes. Estos los vamos a encontrar principalmente en frutas, verduras y cereales.
Mientras mayor variedad, por ejemplo, de frutas o de verduras ustedes consuman, pues mayor obtención de vitaminas y minerales van a encontrar. Si siempre comen zanahorias, pues tal vez solamente vamos a obtener vitamina A. Por eso también sería necesario consumir cítricos, por ejemplo, para obtener vitamina C. De esa manera vamos entendiendo también un poquito que aparte de cuidar las porciones, hay que tener una variedad en nuestra alimentación. Y hay dos factores muy importantes también que entran dentro de este papel de lo que estábamos hablando. Tal vez no son nutrimentos como tal, pero sí son dos factores que nos ayudan mucho, el agua y la fibra. Y los dos están juntos en la misma diapositiva, no por temas de espacio o por casualidad, sino porque uno no trabaja sin el otro. El agua nos va a ayudar a que sea el encargado de llevar todos estos nutrimentos que estuvimos platicando al cuerpo. Va a ser el vehículo que nos va a ayudar a transportarlo para todo el cuerpo. También nos ayuda a controlar la temperatura, hidrata la piel, cabello, ojos y sangre. Y también nos ayuda a reponer lo que se pierde al sudar. Y la fibra va a ayudar a que el estómago trabaje mejor para ir al baño, mejora la absorción de estos nutrimentos y los vamos a encontrar principalmente en frutas, verduras y cereales. Les decía que no están juntos por casualidad. De nada nos sirve consumir mucha fibra si no hay agua y de nada nos sirve tomar mucha agua si no hay fibra. Son dos cosas que tienen que ir muy de la mano para que cada uno de ellos pueda hacer su función de mejor manera. Hablando un poquito ya más en cuanto a porciones, cantidades y todo lo que hemos estado ahorita platicando, les voy a explicar el plato de bien comer. Tal vez algunos ya los han visto y a veces lo confunden como el plato del buen comer, pero no, es del bien comer. Este plato del bien comer es una herramienta que nosotros como nutriólogos o explicamos y ocupamos a la hora de la consulta para dar algún tipo de educación nutricional. No fue que nos los inventáramos, es una herramienta a nivel de la República Mexicana, es decir, es una herramienta mexicana. Así como en Estados Unidos está la pirámide nutricional, que mucho tiempo fue nuestro ejemplo y de hecho algunas veces llegamos a basar muchas cosas en esa pirámide, se dieron cuenta que esa pirámide no se acoplaba a los alimentos o las tradiciones tal vez de aquí en México. Por eso es que se hizo el propio herramienta en México, que es el plato del bien comer. Tiene forma de círculo, por lo mismo de que representa un plato, y los tres colores que lo caracterizan son verde, amarillo y rojo. De igual forma, no fue porque combinaran o se vieran bonito. Van a hacer alusión a un semáforo, porque de esa manera lo podemos entender. En la parte de arriba, donde están verduras y frutas, tiene el color verde. Quiere decir que el consumo puede ser libre, que no hay una cantidad verduras y frutas y que nuestro plato tendría que tener más o menos esa porción, es decir, la mitad tendría que estar destinada al consumo de verduras y frutas. En la parte posterior están los cereales, tienen el color amarillo, son cereales y tubérculos. Este grupo, como les comentaba, no son nuestra principal fuente de energía porque son hidratos de carbono. Sí son hidratos de carbono complejos, pero al final siguen siendo hidratos de carbono y son los que más energía nos van a dar, que se puede representar en forma de calorías y si hay un exceso de calorías y no las estamos quemando, pues es donde vienen los temas de sobrepeso u obesidad. Estos cereales y tubérculos quiere decir que del plato podemos asignarles la media mitad. Arriba dijimos que eran verduras y frutas y una tercera parte sería para los cereales. Vamos a preferir ahorita, como ya les expliqué, complejos. Puede ser la papa, el arroz, la avena, la tortilla, etcétera. Ese tipo de cereales son los más recomendables para estar cuidando nuestra alimentación y siempre vamos a cuidar las porciones. Y del otro lado tenemos en color rojo los alimentos de origen animal y las leguminosas. No quiere decir que por el tema de que sean rojos no los podemos consumir. Quiere decir que el consumo tiene que ser en menor cantidad a diferencia de los otros dos grupos. Estos alimentos de origen animal, aparte de que nos van a dar proteínas, quedamos que también tienen grasas de animales, pero que al final también se pueden estar representando en el tema de colesterol o triglicéridos altos. Y las leguminosas son muy ricas en carbohidratos y también en fibras, pero de igual forma van a tener un poquito más de energía. Por lo tanto, hay que estar cuidando las porciones. ¿Cuáles son las leguminosas? Frijoles, habas, lentejas, garbanzos, por ejemplo. Y de ahorita de que ya estuvimos platicando un poquito de las porciones, de la variedad, estas son las características que debe de cumplir nuestra dieta para que nosotros podamos decir que tenemos una dieta correcta.
recordando que la palabra dieta significa todo lo que comemos durante el día. Tiene que ser completa, es decir, que contenga todos los nutrimentos. ¿Cuáles serán los nutrimentos? Hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Equilibrada, es decir, que tenga una proporción adecuada de nutrimentos, respetando las porciones, que tengamos la cantidad adecuada de hidratos de carbono, proteínas y de lípidos. No se vale que hubiera tal vez mayor cantidad de lípidos, no hubiera carbohidratos y tal vez muy poquitas proteínas. Ya con ese ejemplo, podríamos estar diciendo que nuestra dieta no estaría equilibrada. Tienen que guardar proporción las porciones de estos nutrimentos. Tiene que ser inocua, es decir, que no tenga riesgo a la salud. No quiere decir que por el hecho de que vamos a comer bien nos tengamos que estar enfermando. ¿De qué manera cuidamos esto? Pues lavando y desinfectando, por ejemplo, de manera correcta frutas y verduras, dejando a las temperaturas y a los tiempos correctos de cocción las proteínas, por ejemplo, las carnes, pescados, etcétera. Todo esto cuidando para no tener un riesgo a la salud. Tiene que ser suficiente, es decir, que cubra nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Como les comentaba en el principio, cada quien tiene necesidades nutrimentales diferentes, dependiendo nuestra edad, estatura, peso, qué tipo y qué tiempo hacemos actividad física, etcétera. Todo esto tiene que ir adecuado a estas necesidades para cubrir nuestra alimentación y tiene que ser también variada, perdón, es decir, que tenga diferentes alimentos. Como les decía, mientras más variada vaya siendo, la obtención de estas vitaminas y minerales se va a ver beneficiada. Y también van a evitar aburrirse. Si todos los días tal vez consumen lechuga con jitomate, pues ya va a llegar un momento en que ya nos vamos a hartar del sabor, ya no va a ser atractivo para nosotros, ya no nos va a emocionar, ya se nos va a hacer muy aburrido, muy tedioso. Pero tal vez podemos cambiar espinacas con mandarina, por ejemplo. Entonces, de esta manera vamos a ir obteniendo mayor variedad de los nutrimentos, no nos vamos a aburrir y también le vamos cambiando un poquito al sabor. El hecho de tener que comer bien no tiene que ser aburrido de esta manera o muy tedioso. Y tiene que ser adecuada, es decir, a gustos y también a nuestra cultura. Eso va muy relacionado con el plato del bien comer, como les enseñé hace ratito. No necesitamos comer cosas muy extravagantes o cosas muy raras para poder estar cumpliendo una dieta correcta. Con lo que tenemos a la mano, podemos estar cumpliendo estas características sin ningún problema. ¿Qué beneficios nos va a traer el hecho de poder cuidar nuestra alimentación? Bueno, vamos a poder cuidar el control de peso. Vamos a reducir con esto la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Este control de peso lo vamos a llevar de acuerdo a estas porciones que les estaba comentando, ya qué combinación hagamos con los alimentos. Vamos también a ayudar a regular la glucosa y la insulina, lo cual nos va a ayudar a prevenir la diabetes tipo 2 y mantener la sensibilidad a la insulina. Esto se logra con las mismas porciones, cuidando nuestros horarios de comida y evitando tal vez este consumo de alimentos de hidratos de carbono o de azúcares simples que solamente nos van a aportar mayor cantidad de azúcar y que esto nos puede estar elevando la glucosa y por lo tanto la insulina. El control en los niveles de colesterol y presión arterial también bien nos va a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo se lograría? Pues cuidando las grasas, como les decía, evitando tal vez este consumo de grasas animales en exceso o tal vez vigilando la calidad de las grasas, evitar frito, empanizado y capeado. Y la presión arterial sería cuidando el consumo de sal. Esta también es muy importante porque a la larga nos puede llevar al tema de presión o de presiones altas. El aporte de nutrimentos esenciales como vitaminas, minerales, antioxidantes nos van a ayudar a fortalecer el sistema inmune, lo cual también va a ser muy importante para evitar que estas enfermedades nos puedan llegar a estar haciendo algún daño a la salud. Y de igual manera mantener mucho más saludable nuestro organismo con este aporte de nutrimentos esenciales. Y la promoción de hábitos saludables también es muy importante. La actividad física regular, evitar el tabaco y el exceso de alcohol también son factores que van muy de la mano para evitar estas enfermedades crónicas. Si no hacemos actividad física, pues podríamos llevar a un tema de sobrepeso.
Si fumamos, pues también podríamos llevar a un tema de presión arterial. Todo esto, si se van dando cuenta, nos lleva siempre a lo mismo, a evitar este tipo de enfermedades crónicas por algún tema de hábitos o de mal hábitos más bien, como al principio les estaba comentando. Dentro de mi doc online, si ustedes ya se han consultado y si no, pues les invito a que puedan agendar alguna cita con alguno de nuestros nutriólogos para que les pueda empezar a llevar su control de peso o para hacer sus cambios de hábitos, como ustedes gusten. Lo importante aquí es que nosotros trabajamos con un sistema de interconsultas. Como les decía, si alguien de ustedes ya se consultó, posiblemente la nutrióloga le dijo, necesito que vayas a ver al médico general por este tema. O tal vez necesito que vayas a psicología por este tema. No es un tema de que nosotros queramos nomás tener y tener consultas. Se trata de generar un equipo multidisciplinario para poderles ofrecer a ustedes una atención integral. Yo como nutrióloga les puedo estar ayudando a llevar su plan de alimentación, a cuidar sus porciones, pero tal vez por estrés o por ansiedad estamos comiendo en mayor cantidad. Tal vez yo eso no lo voy a poder abordar como alguno de mis compañeros psicólogos lo podría hacer. O incluso algún diabético, estamos ya cuidando su alimentación, pero tal vez la cantidad de medicamento ya no es la adecuada, ya tenemos que hacer un ajuste y para eso necesitaríamos a nuestros compañeros médicos para apoyarnos de esa manera. Esto nos va a ayudar a tener una unión de diferentes saberes. Yo voy a poder ayudarte con el tema de alimentación, el médico tal vez con el tema de las medicinas y psicología tal vez con el tema mental. Y de esta manera, esta atención integral va a traer un beneficio en la salud de ustedes y vamos a poder abordar diferentes lados de alguna situación en su salud y que la mejoría pues se vaya viendo notablemente en todos los campos de su vida. Estas acciones van a ser mucho más definidas, útiles y eficaces. Entonces, en la próxima vez que alguno de sus médicos, nutriólogos o psicólogos les haga la recomendación de asistir a alguna otra de las consultas con alguno de nuestros especialistas, pues ustedes ya pueden tener en mente que es para tener una atención integral. Ustedes esto lo van a poder corroborar que en su chat con el médico que hayan consultado les va a llegar este mensajito de has sido referido con el médico fulanito de tal para la especialidad de nutrición. Y de esta manera, como les comentaba, pues van a poder continuar con su tratamiento de una manera mucho más multidisciplinaria. Y ya para cerrar, les voy a dar brevemente algunas recomendaciones generales que ahorita ya estuvimos comentando, pero que no me gustaría dejar al aire. Lo importante va a ser siempre comer alimentos distintos cada día. Ya lo platicábamos, que era para poder obtener diferentes vitaminas y minerales durante nuestras comidas. Por lo menos se recomiendan 5 comidas al día, desayuno, comida y cena, que serían nuestras 3 comidas fijas, y agregar 2 colaciones. A veces los horarios es muy complicado, tal vez establecer horarios fijos en el trabajo, etc. Lo recomendable serían mínimo 4 y ya si de plano no podemos, por lo menos las 3 mínimas, desayuno, comida y cena. Esto también les va a ayudar a evitar tener estos espacios tan largos de no comer, lo cual genera que podamos estar comiendo de más en la siguiente comida o en mayores cantidades. Entonces es muy importante ir estableciendo estos horarios fijos de alimentación. De preferencia, frutas y verduras, consumirlas las que se puedan, crudas y con cáscara. Esto nos va a ayudar a obtener mayor cantidad de fibra por la misma naturaleza de los alimentos, bien lavadas, obviamente, y bien desinfectadas. Y también podemos aprovechar las frutas y verduras de temporada, las cuales son mucho más fáciles de conseguir y también más económicas. Aquí en México contamos con un calendario muy amplio de frutas y verduras de temporadas y ya hasta por mes ya sabemos qué viene, qué vamos a encontrar. Hay que aprovechar esto y poderlos consumir. Es recomendable consumir de 6 a 8 vasos de agua al día. Ya platicamos un poquito de los beneficios del agua. Incluir por lo menos en cada comida una ración de frutas y verduras. Si se acuerdan del plato del bien comer, nos ofrecían frutas y verduras por lo menos la mitad del plato. Esto también les va a ayudar a darles mucho mayor saciedad y los alimentos también hacen que se vean un poquito más llenos, digamos, y que no nada más veamos el platito muy pobre y hasta ya de verlo nos vamos a quedar con hambre. También hay que preferir cereales integrales. Ya les comentaba cuáles eran los de complejos que nos van a ayudar a que el cuerpo se tarde un poquito más en digerirlos y por lo tanto no nos dé hambre tan rápido. Al ser integrales, también aportaríamos el beneficio de la fibra y de muchas vitaminas y minerales. Ahora ya pueden encontrar arroz integral, avena integral,
pan integral, de hecho sin grasa y sin azúcares. Entonces, este tipo de cereales integrales pueden irlos agregando a su alimentación para obtener este tipo de beneficios. Hay que evitar el consumo de azúcares simples como mermeladas, jaleas, mieles, jugos, refrescos, golosinas, etcétera. Todo este tipo de alimentos entrarían dentro de los hidratos de carbono simples, los cuales el cuerpo los digiere muy rápido, no nos van a dejar ningún beneficio y únicamente nos van a dar calorías, digamos, y esto a la larga pues nos puede llevar a muchos temas de diabetes, sobrepeso, obesidad. Hay que realizar algún tipo de actividad física para que esto también nos apoye en movernos, en mover un poquito el cuerpo, en estar quemando esas calorías que tal vez hemos consumido de más o la misma reserva que podemos llegar a tener, para también tener un control de peso saludable. De igual forma, nos puede ayudar en temas mentales, a distraernos, a estar un poquito más activos y de esta manera también ir contribuyendo a evitar este tipo de enfermedades crónicas. Hay que vigilar la calidad de las grasas. Como les comentaba, evitar todo lo que sea frito, empanizado o capeado. Si de por sí el alimento de origen animal, supongamos un pedazo de carne, ya va a traer cierta cantidad de grasa por el mismo origen, frito, empanizado o capeado, pues todavía va a absorber más. Aparte, lo empanizamos con pan molido, el cual es hidrato de carbono. Entonces, de esta manera vamos sumando más y más calorías a un alimento que tal vez simple no nos hubiera aportado tanta grasa mala para el organismo. Podemos preferir asado, hervido, al vapor, por ejemplo, podría ser otra manera de prepararlos y lo cual ya no tendríamos que agregarle tanta grasa a los alimentos. Cuidar el consumo de sal, preferir quesos blancos y evitar los quesos amarillos. Mientras más amarillo sea, la cantidad de grasa es mucho mayor. Por lo tanto, pues ya lejos de tener calcio, leche, etcétera, es pura grasa. Por eso se deshacen más rápido y por eso el sabor cambia mucho. De preferencia usar aceite vegetal y evitar todo lo que es mantequillas, margarinas o incluso la misma manteca, ya que esto nos puede llevar a que de igual forma cambiemos toda la composición del alimento y darle mayor aporte de grasas. Hay que preferir cortes magros, es decir, pollo, bistec, por ejemplo, el pollo sin la piel, el bistec quitarle los pedacitos de grasa. Toda aquella grasa que sea visible dentro de estos cortes, hay que de preferencia quitarlos y no consumirlos para evitar también este consumo elevado de las grasas animales. De igual forma, hay que moderar el consumo de embutidos como salchichas, por ejemplo. Al final son puros desechos de las mismas partes de los animales que ya no pudimos como tal vender como alguna pieza. Se muelen, les ponen cositas y al final es un embutido y también sería pues pura grasa. Hay que preferir lácteos descremados, por ejemplo, leche descremada, incluso light, para evitar este consumo de grasa dentro de los mismos lácteos. Y por último, tener mucho cuidado con los alimentos industrializados. Hay que revisar muy bien etiquetas, no solo comprar porque es el más barato, porque lo vi en la tele o porque fue el primero que vi en la que. Recuerden que etiquetado de los alimentos, los cuales nos van a decir si son altos en grasas, en azúcares o en calorías. Y esto nos puede por lo menos llamar un poquito la atención para darle la vuelta y revisar la etiqueta, revisar qué trae realmente. Yo les aseguro que muchos de ustedes han comprado muchas cosas sin saber realmente qué es, pero hoy de tarea por lo menos revisen alguna de las latas, sobre todo, por ejemplo, de verduras enlatadas. Cuando ustedes las volteen, se van a poder dar cuenta que los ingredientes, lejos de ser verduras, a veces es almidón, a veces traen azúcares, a veces es pura sal, a veces es pura agua. Y lejos realmente de estar consumiendo verduras, estamos consumiendo otras cosas. En esta lista de ingredientes, siempre el primer ingrediente que aparezca va a ser en el que mayor cantidad está presente de este alimento. Entonces, si sus alimentos dicen agua y hasta el final dice verduras, pues es más agua que otra cosa y realmente las verduras quedan hasta abajo. Algunas veces, algunas salsas, por ejemplo, de puré de jitomate, traen más cantidad de azúcar que otra cosa o que realmente jitomate. Entonces, tengan mucho cuidado y realmente asesórense de qué estamos comprando y de qué estamos consumiendo, porque dentro de estos alimentos industrializados se esconden muchas cosas. Como les decía al inicio, tal vez ustedes creen que no traen azúcar,
pero sí en sus ingredientes. ¿Ustedes encuentran algún otro nombre como los que les comenté del azúcar? Es que trae azúcar, solo viene disfrazada con otro nombre, como glucosa, fructosa, jarabe de maíz, dextrosa, por ejemplo, son los más comunes. Un puré de jitomate no debería de por qué traer azúcar, sin embargo, sí los traen por temas de sabor, de conservación de los alimentos, etcétera, etcétera, pero los traen. Entonces es muy importante que ustedes revisen todo esto para cerciorarse de que su alimentación realmente cumple con todas las características que ahorita vimos y sobre todo puedan obtener mayor cantidad de macro y de micronutrimentos. Y pues eso es todo por mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda. Muchas gracias, nutrióloga, por la información sobre este tema tan importante. Es cierto que muchas veces la alimentación es algo que pasamos por alto, pero no nos damos cuenta que el cuidado de nuestra salud empieza justamente por ahí. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Vemos que tenemos algunas manitas levantadas para que nutrióloga nos pueda apoyar contestando a la audiencia. Igual Sí, claro, sin tema. les recordamos que nuestro chat sigue activo para que escriban sus dudas. A ver, leemos la primera pregunta. Tengo entendido que sí es importante que fruta se consume y su cantidad, a diferencia de muchas verduras, entre paréntesis, no todas. ¿En dónde radica esa diferencia? Ok, a veces hay un poquito de mito con la cantidad de azúcar que pueden traer las frutas. Sí es cierto que traen azúcar, pero es un azúcar natural. No por el hecho de que tal vez la cantidad de azúcar que esté presente en las frutas quiere decir que no las podamos consumir. Todo radica siempre en la porción. No va a ser lo mismo que nos comamos una rebanada de sandía a que nos comamos la mitad de la sandía. Obviamente en la mitad de la sandía la cantidad de azúcar va a ser la misma de una rebanada de pastel, por así decirlo. Entonces siempre va a radicar en la porción. Algunas frutas van a traer mucho más azúcar que otras por el tema de su mismo sabor y de la naturaleza, pero las podemos consumir sin ningún problema. Siempre va a ser el tema de la porción y el azúcar va a ser al final un azúcar natural. Nunca se va a comparar con tal vez la de un refresco, la de una golosina, etcétera. En eso va a radicar mucho la diferencia. Y obviamente las verduras, pues no van a tener azúcar, que se entran dentro de los hidratos de carbono, pero la cantidad es muy mínima y es más la cantidad de fibra, vitaminas y minerales que traen. Súper, muchas gracias. Leemos la siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es que en la actualidad, con tantos filtros al agua, ya no está hidratando tanto? Va a depender mucho de la zona. Obviamente la idea es que fuera siempre agua embotellada natural, hervida, o sea, de este tipo pero en general todas nos va a seguir hidratando bien. Mientras cuando nosotros ya tenemos algún síntoma de sed, va a ser el primer síntoma de deshidratación. Si ya estamos hablando de algún tema, de alguna enfermedad con diarrea, vómito, pues obviamente siempre vamos a tener que recurrir a algún electrolito con algún poquito de sal o minerales para poder reponerlo por algún este tema. Pero mientras siga siendo el agua natural embotellada, nos sigue hidratando de manera correcta y normal. Es realmente a veces como los mitos que existen. También tenemos otra pregunta que dice, ¿algunas marcas de cereales integrales? Sí, por ejemplo, puede ser, digo, no podemos hablar mucho de marcas, pero por ejemplo, Nestlé ya tiene algunos, por ejemplo, los Cheerios, no los de miel, pero ya cuentan con uno de avena. Esos los pueden revisar, que de hecho la etiqueta dice que no trae ni siquiera azúcar, son los aritos y el cereal viene siendo de avena y no trae grasa. Claramente no vas a ver igual que un Cheerios de avena, pero de miel, perdón, pero la cantidad de azúcar pues obviamente no está presente y le podemos agregar fruta picada, por ejemplo. Incluso si no quisiéramos que fuera integral, con quedarnos con unos cornflakes normal, ya podríamos estar cubriendo esa parte de que fuera un hidrato de carbono sin azúcar. ¿Cuáles son los que hay que evitar? Pues obviamente todos aquellos que vienen muy altos en azúcares, como las azucaritas, los Fruit Loops, etcétera, que todos esos ya traen el azúcar añadida y que de hecho al terminárnoslas, pues la leche queda hasta de colores y sabiendo muchísimo azúcar. Pero podría ser, por ejemplo, el que más me gusta o el que más los pacientes terminan comprando son el de chirrios de avena, por ejemplo. ¿Sí es recomendable el queso light? Sí, puede ser, cambia un poquito. Todos los quesos que son tal vez de empaquete, si se han dado cuenta, la consistencia cambia mucho a uno natural. Sí puede traer menos cantidad de grasa que un queso normal, pero la consistencia va a ser muy diferente a uno tal vez de alguna quesería natural.
Yo que les recomiendo que tal vez si va a ser Oaxaca o panela, pues que sea fresco para que también este consumo de conservadores o por lo menos la consistencia que es un poquito más chiclosa, tal vez no nos llegue a incomodar un poquito en el sabor o en la característica de lo que vamos a preparar. Si por temas de facilidad y todo vamos a recurrir a los del súper, podrían ser entonces sí, los light sin ningún problema. Van a traer siempre mucha menor cantidad de grasa porque ocupan leche con mucha menor cantidad de grasa para su preparación. Perfecto. Aquí hay dos preguntas que están un poquito ligadas, las voy a leer. ¿Qué nos puede recomendar sobre los sustitutos de azúcar o endulzantes? ¿Qué se debe elegir bueno, más bien, qué se debe evitar al elegir alguno? Y otra pregunta es si recomienda el monk fruit. Ok, el más natural siempre ha sido el monk fruit. Hay algunos que han estado saliendo al mercado, pero muchos de ellos sí llegan a traer un porcentaje muy bajo de azúcar. Tal vez con alguno de los nombres que les comenté, sobre todo creo que es dextrosa, pero los podemos consumir. La realidad es que los estudios hablan de que hay algunas consecuencias cuando el consumo es muy alto. Pero si realmente esto lo vamos a estar sustituyendo por la cantidad de azúcar que estábamos comiendo al día, pues lo podemos usar. También se recomienda mucho, por ejemplo, la stevia natural, la que ya viene como en hojita, podría ser otra manera. Pero si a veces igual por facilidades, el Splenda, el stevia, se puede consumir solo de manera moderada y obviamente es mucho mejor que estar consumiendo el azúcar tal cual. Lo ideal sería que no llevara azúcar, pero bueno, entiendo que a veces en este proceso de estar cambiando de hábitos de un día para otro no vamos a poder quitar, no sé, las 7 cucharadas de azúcar que comemos al día, ¿no? Y tal vez me estoy quedando corta, pero sí tal vez lo podemos reducir a 3 sobrecitos de stevia. Y entonces de esa manera el consumo de azúcares va a ser mucho menor. Entonces sí, lo ideal podría ser monk fruit o stevia natural, pero bueno, si a la mano no las tenemos o tal vez llegan a estar un poquito caras, porque pues también esa es otra que hay que cuidar y valorar la economía, podríamos recurrir a los otros siempre y cuando sean en menor cantidad o no abusar de ellos. Igual regresando un poquito a lo light, no porque sea light quiere decir que los podemos consumir a gran cantidad. Lo mismo sería aquí, no por el hecho de decir que no es azúcar o que no tiene calorías, los podemos consumir en mayor cantidad. Hay que tener siempre como ese equilibrio y guardar mucho las porciones. Muchas gracias. Igual, hablando del azúcar, hay dos preguntas que igual están un poquito relacionadas. Una de ellas es, ¿la Coca-Cola sin azúcar puede causar algún problema en nuestro organismo? Y la otra es, ¿cuáles son los niveles de azúcar o sodio que podemos revisar en un producto, como para decidir que este producto no se pasa de los niveles? Ok, la Coca-Cola más que igual, aunque diga que no tiene azúcar, viene siempre endulzada con algo. Todo lo que siempre diga light o sin quiere decir que no va a traer azúcar, pero que puede traer en alguna otra medida algo que lo pueda sustituir. Y a veces esta sustitución puede seguir siendo azúcar, pero en alguna de sus otras modalidades y al final nos va a seguir dando calorías. En el tema de Coca-Cola específicamente no trae azúcar, sí trae algo que le va a dar el sabor, pero aquí el tema es que tiene cafeína. Entonces, tal vez estamos cuidando el tema del azúcar, pero al final el tema de la cafeína pues también nos puede llevar a otro tipo de situaciones. Entonces, como regreso a lo mismo, todo va a depender mucho de las porciones. De igual forma, si durante este proceso estoy cambiando de coca normal, que la cantidad de azúcar es muy elevada, a una coca cero, bueno, pues de dejar la Coca-Cola normal, que antes, no sé, nos tomábamos 2 litros, pues tal vez ahorita consumir una lata no nos va a causar ningún tema. Lo importante, y regreso a los mismos, es siempre las porciones. Y en el tema de sodio y de azúcar, todo lo etiquetado que ustedes ahorita tienen dentro de los alimentos, que son los sellos, todo lo manejan siempre en 100 gramos. Entonces, si en estos 100 gramos esta cantidad de azúcar y de sodio ya se está rebasando, es cuando ya le podemos poner este sello. Normalmente va dependiendo de esta parte de no pasar por lo menos los 2 gramos. Entonces sí es muy importante que revisen siempre. Tal vez no se metan mucho en los gramos. Si ya trae el sello es porque la cantidad mínima que ustedes puedan llegar a comer de esa porción, pues va a traer grandes cantidades de azúcar y de sodio. Y también es un poquito pues de ponerlo como pues en obviedad, ¿no? Si tal vez es un alimento que viene enlatado, pues obviamente sabemos que esas latitas, la salmuerita que siempre trae, va a venir muy alta en sodio porque tienen que ponerle esa cantidad para que el alimento se conserve.
Y de azúcar, pues obviamente si es una golosina, si es algo, pues obviamente las cantidades de azúcar van a ser muy elevadas. Súper. Otra pregunta que hacen también es, ¿cuáles son las equivalencias de porciones de alimentos versus la edad y peso? Va a depender mucho, la realidad es que eso ya depende mucho del peso que actualmente tengamos, no hay como una tabla que nos diga para tal, siempre lo tenemos que calcular dependiendo de la edad, el peso y la estatura y de hecho del tipo de actividad física que se esté realizando en ese momento. Tal vez, como les decía, es la misma edad, el mismo peso, la misma estatura, pero con el hecho de que una sí haga ejercicio y la otra no, nos cambia completamente. Esta parte ya sería más a la hora de tener alguna consulta donde ya pudiéramos tener precisamente estos datos de peso, estatura y talla, y ya sobre eso sacar el número de calorías que puede comer durante el día, y sobre eso lo dividimos en el número de comidas, y ya de ahí vamos sacando las porciones y los alimentos para cubrir ese total de calorías. Pero va a depender mucho de esos factores. No hay como tal una tablita que yo te pueda decir, si pesas y tienes esta edad, vas a comer tanto. Depende mucho de esos factores y de la situación actual de cada persona. Bueno, vemos que tenemos varias preguntas todavía. Ya estamos en la ronda final, entonces vamos a leerla súper rápido. Empezamos por una que nos dice, ¿el ayuno es bueno? Es todo un tema el ayuno. Hay muchos estudios y hay muchos tipos de dietas que han lo estado recomendado. El ayuno originalmente fue practicado para algún tipo de enfermedades y empezaron a ver buenos resultados. Como tal, puede ser una herramienta que ahorita se está ocupando mucho para el tema de bajar de peso y llega a funcionar. El tema es que si no está bien asesorado y no lo llegamos a estructurar de manera correcta, puede después venir como ese rebote y nos puede traer un poquito de consecuencias a la larga. Entonces, pues hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. La realidad es que todavía lo están dejando como a investigaciones. Yo en mi experiencia lo que he visto es que sí nos puede llegar a ayudar, pero si no está bien fundamentado y sobre todo no hay algún profesional ayudándonos a llevar este proceso de la mano y adecuadamente con los alimentos que realmente necesitamos, puede salir contraproducente. Igual, hablando un poquito como este tema de las dietas y esta asesoría, alguien pregunta qué tan beneficioso se considera la dieta keto. Es prácticamente más o menos lo que hablábamos, o sea, la dieta keto quiere decir que vamos a quitar todos los hidratos de carbono, todo lo que era frutas, verduras, leguminosas y cereales, y únicamente se quedan a base de proteínas y de lípidos. Dentro de nuestro organismo tiene que cambiar el metabolismo. Nuestra principal fuente de energía, como les comentaba, es a base de la glucosa, de los hidratos de carbono. En el momento en que pasan ciertos días que el organismo no recibe esta glucosa, cambia nuestro metabolismo y empezamos la cetogénesis, que es que el cuerpo empieza a ocupar nuestra misma reserva para poder sacar adelante las actividades y es cuando empezamos a bajar de peso. Pero regreso a lo mismo. Si la dieta keto te la dio un coach del gimnasio, pues tal vez vas a tener resultados en un principio, pero después el rebote o las deficiencias que puedas empezar a tener o las consecuencias se pueden ver, porque tampoco es tan recomendable que quites de la nada frutas y verduras y los hidratos de carbono, que ya les expliqué hace ratito los beneficios y lo que nos pueden llegar a dar. Sí me ha tocado tener pacientes que de plano se quedaron sin cabello por el hecho de la deficiencia tan grande que tuvieron y empezaron a tener muchísimas deficiencias de vitaminas y de minerales por justo no llevar esta dieta, porque de plano ni siquiera tenían cierta cantidad de carbohidratos que sí está permitida al día en forma de verduras, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Realmente creo que va a depender mucho de quién te la esté dando y realmente qué seguimiento te puedan dar. Ok, otra pregunta relacionada con la pregunta anterior ¿es cierto que el agua caliente con limón en ayunas te ayuda a quemar la grasa? No, no es cierto. Si eso fuera, imagínense, ya no tendríamos trabajo nosotros los nutriólogos. No, en general puede ayudar de repente a generar un poquito de calor en el organismo y tal vez si no tienes gastritis, pero si tienes gastritis, pues más te va a generar, pero no, realmente no vamos a tener ningún beneficio. La grasa como tal no se va a quemar, ni siquiera cuando hacemos ejercicio se quema. Ese sudor que estamos teniendo no es realmente por quemar la grasa. La grasa se tiene que oxidar. Entonces, no tiene como mucha congruencia esa parte. A veces son más mitos.
Igual hay otra pregunta, esta está interesante. En algunas ocasiones, por lo práctico, recurrimos hasta comer una torta acompañada de una gaseosa, pese a que no es diario. ¿Puedo compensarlo con un suplemento? Si pasa de vez en cuando, tampoco es malo. O sea, también como les he dicho a veces en consulta, no quiere decir que el hecho de que vas a tener este plan de alimentación tengamos que ser muy, muy estrictos de vez en cuando y sobre todo por el tema tal vez de los horarios y de las situaciones laborales, pues puede pasar. Lo importante sería elegir la torta lo menos grasosa posible, ¿no? Tal vez si hay de quesillo, pues mejor de quesillo en lugar de milanesa frita, ¿no? Tal vez si ya me tomé el refresco, pues ya no me como algo como de postre, o sea, como cuidar esas proporciones. Y en cuanto a suplementos, pues no es más que, no es como compensarlo, es más bien el suplemento se debería de consumir de manera regular. Puede ser para obtener alguna vitamina, puede ser para tener como este aporte tal vez a veces de las vitaminas y minerales que a veces no llegamos a obtener directamente de los alimentos y tal vez no porque no estén presentes, sino por los mismos hábitos que llegamos a tener. A veces hay suplementos que nos ayudan a controlar un poquito el apetito por la misma naturaleza de las florecitas o de las hierbitas que puedan llegar a tener y generalmente es más para poder recuperar un poquito este consumo de vitaminas y minerales. Pero no tendría que ser nada más el día que consumiéramos la torta, o sea, tendría que ser del diario para realmente generar un beneficio en nuestro organismo. Y bueno, ya para finalizar, nos quedan 3 preguntas. Una de ellas es, ¿en cereal es bueno comer chachitos? Pues creo que es de los peores, de los menos peores, digamos, sí llegan a tener azúcar, pero tal vez no en la misma cantidad que un Fruit Loops o que un Choco Crispies o que un Zucaritas. Regreso a lo mismo, va a depender mucho de la porción. Si me dices, me como una taza con una taza de leche, pues te voy a decir, no pasa nada y tal vez le agrego manzana para tener fibra. Pero si me dices, me como la bolsa completa, pues obviamente no sería bueno, ¿no? Siempre va a radicar, no hay como tal alimentos buenos o malos, siempre va a radicar mucho en la porción y en la preparación, digamos, que podamos llegar a tener de estos alimentos. Pero sí, de vez en cuando, a diferencia tal vez de los otros cereales que tal vez ya son más industrializados o más comerciales, podría ser buena opción. Otra pregunta es, ¿qué es lo más recomendable, visitar una bariatra o un nutriólogo? Son muy diferentes. El bariatra ya involucra o ya es cuando hay algún tema de alguna cirugía o de algún procedimiento que estamos buscando para poder bajar de peso, ya sea alguna manga, el balón, todos estos procedimientos van enfocados en poder bajar de peso y generalmente el bariatra se apoya del nutriólogo para poder llevarlo mano a mano antes de la cirugía, después de la cirugía, para poder cuidar su alimentación. Entonces va a depender mucho del objetivo. Si nada más estamos buscando pues controlar el peso mediante nuestra alimentación, cambiar hábitos, pues tendría que ser una nutróloga. Y el bariatra, les digo, entra ya cuando o hay temas para alguna cirugía o tenemos previsto cirugías o tal vez ya la hubo. Sí es importante llevar el proceso por ambos lados, pero son un poquito diferentes. Se llegan a juntar cuando ya hubo una cirugía, porque pues, obviamente hay que cuidar esa parte, pero va a depender mucho del objetivo. Perfecto. Y ya por último, tenemos otra que dice, ¿qué es el hígado graso no alcohólico? Eso ya es un tipo de enfermedad que ya se vio relacionada tal vez con el tema de las grasas, en el tema del hígado, y ahí también ya hay que tener mucho cuidado con todo el consumo de los alimentos, ya que en ese momento pues ya el hígado ya está, ya le cuesta un poquito más de trabajo tal vez no digerir los alimentos, entonces hay que tener mucho cuidado. Puede llegar a tener muchísimos síntomas, como el tipo, ya nos vemos como amarillos, puede haber ya algún tema de pérdida de apetito, etcétera. Y generalmente esto se llega a ver relacionado con algún tema de la dieta, generalmente por haber tenido tal vez dieta muy alta en grasas, algún tipo de también algún consumo de colesterol y triglicéridos altos, también, por ejemplo.
no dice que no sea alcohólico porque hay otro tipo de hígado graso que es cuando hubo mucho consumo de alcohol. Aquí tal vez no fue por esa parte, pero sí pudo haber sido por esa acumulación de grasa que tuvo ese hígadito y que ya no lo pudimos realmente como desaparecer o bajar de peso. Puede llegar a dañarse y es ya muy importante cuidar mucho la alimentación para evitar sobre que trabaje de más el hígado. Entonces sí es un poquito más delicado y la alimentación pues ya cambia completamente a ciertas cosas y a ciertos alimentos que ya no podríamos estar dándole para evitarle que trabaje de más. Muchas gracias, nutrióloga Isbeire. Fue muy, muy interesante toda esta información. Alguien por ahí nos preguntaba cuál es el costo de la consulta con nutrición. Bueno, en este caso, si tú cuentas por parte de tu empresa con el módulo de nutrición, no tiene ningún costo, es totalmente gratis. Esa es una de las ventajas de MiDoc Online. En caso de que no, la contratación del módulo también puede ser de manera individual. Sería cosa de revisar dentro de tu aplicación para ver los costos. Y bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos haber respondido todas sus dudas. Y pues nada más aprovecho también un poquito el espacio para recordarles los beneficios que tiene Comidoc Online, que son consultas por videollamada con medicina general, nutrición o psicología. También cuentan con una farmacia y los invito a realizar su registro y también a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @midoconlineapp en todas las redes, tanto Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia. No sé si guste agregar algo, nutrióloga. No, pues nada, muchas gracias a ustedes. Espero también haber resuelto todas sus dudas y si no, en la aplicación, cualquiera de las nutriólogas o nutriólogos que tenemos ahí en diferentes horarios, también pueden acercarse a ellos para cualquier otra duda que haya quedado o poder profundizar en algo más, empezar a cambiar estos hábitos de alimentación y cuidar su salud. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Bonita tarde a todos.